y tomarnos el tiempo para hablar de lo que es la parte metodológica de lo que es el trabajo de investigación que se tiene que realizar, ¿sí? Porque nos pasó que llegó el momento el año pasado de hacer el trabajo, y por ahí no tuvimos tanto trabajo como esperábamos, y no se había tomado el tiempo por ahí de hacer, ¿sí? Les pedimos, bueno, que silencien sus micrófonos, que pongan en el chat sus preguntas, cualquier cosa, bueno, voy a tratar de estar prestando también atención al chat para poder ir contestando algunas inquietudes, y si no, cuando terminamos la exposición podemos charlar ustedes, ¿sí? La idea es continuar un poco con lo que dio Liliana la clase anterior, ¿sí? Los objetivos de esta clase son conocer que existen becas en salud. No sé si todos los que están presentes saben que hay muchas becas en el ámbito del campo nuestro de la medicina, aprender tips para redactar un trabajo científico, poder agendar contactos o tener links útiles a la hora de investigar, y que todo esto les sirva para poder comenzar a redactar su trabajo final. ¿Cómo se aprende a investigar? Investigando. Todo lo que nosotros hacemos tenemos que probar y tenemos que hacer, ¿sí? Como algunos incentivos les quería comentar que hay becas en salud. Una es la que otorga la Dirección de Investigación en Salud, Becas Salud Investiga, que este año se hizo para el ciclo 2020-2021. Estas becas tienen diferentes formatos y siempre las convocatorias se hacen de acuerdo a los temas de interés. Obviamente el 60% de las becas de este año fueron para temas COVID. Existen diferentes tipos de participación. Hay una participación individual y otra con estudios multicéntricos. Las participaciones individuales uno tiene que tener un director de beca, y en los multicéntricos tienen que participar por lo menos tres lugares diferentes, y pueden ser más participantes, máximo de seis becarios, con un séptimo que puede ser el coordinador. Esos son los montos. Por ahí uno sabe que el trabajo de investigación está becado, no es que uno va a investigar por el dinero, pero por ahí es un incentivo para redactar un proyecto, poder presentarlo, más el beneficio que tiene obviamente ganar una convocatoria. Desde nuestra sociedad científica, también desde la SAP, hay becas de perfeccionamiento de investigación. Estas dos becas, las becas de Salud Investiga y las becas de la SAP, ya cerraron sus postulaciones. Las becas de Salud Investiga en junio y las de la SAP ahora en marzo. Pero bueno, todos los marzos de los años sucesivos los pueden buscarlos en el año que viene para también poder participar. Y los requisitos en todas las becas que les voy a comentar son más o menos los mismos, ¿sí? Esta beca sí se encuentra activa, que es en las becas Estímulos Florencio Perini. Estas becas están otorgadas por la Asociación Médica Argentina, y lo que buscan es fomentar la investigación en investigadores jóvenes. Por eso están dirigidas a médicos argentinos menores de 35 años. ¿Sí? Estas cierran el 30 de noviembre, así que todavía están a tiempo de presentarse. Estos, por ejemplo, les aclaré, son los temas prioritarios que se tuvieron en la SAP en cuenta para la selección de becas este año. Algunos, por ejemplo, fueron contaminación ambiental, microbiota, nuevas estrategias de pediatría. Si alguno de esos temas... Dice Gisela. Sí, perdón. Perdón, vos sabés que se te escucha entrecortado, te estábamos avisando por el chat. Ah, perdón. ¿Quieren que... Y re bajito, al menos yo te escucho re bajo y tengo el volumen de la compu. A ver, que me acerco el micrófono. ¿Ahí se escucha mejor? Perdón que no vi el chat. ¿Ahí se escucha mejor? ¿No? Sí, no. A ver, desde el audio de la compu directo. Sin micrófono. Por eso, ¿ahí se escucha mejor? Ahora sí. Me acerco más a la compu. Quieren que vuelva un poco más. Lo que estuve mencionando son las becas, ¿sí? Las becas. Gracias. Disculpen que no vi, no quería abrir el chat para que no se me vaya la filmina, y bueno, ahí no los vi. Las becas, que si no, activen y me dicen, ¿sí? Estas tres becas, bueno, las únicas que se encuentran activas actualmente son las Florencio Fiorini, ¿sí? Pero bueno, si están interesados en participar en alguna convocatoria, las bases y las condiciones de las tres son muy similares, y está bueno que las conozcan para poder quizás investigar el año que viene, o este año, los que ya se animen con esta beca. Estos fueron los temas prioritarios que se seleccionaron en este año, en el año 2020, para la Sociedad Argentina de Pediatría. Si nos interesaba algún tema, después tenemos que cumplimentar obviamente unos requisitos para solicitud de beca. Muchos son
formularios y papeles, pero nosotros lo que vamos a abocarnos es a este punto, al séptimo, que es el protocolo de investigación, ¿sí? Que eso es lo que queremos charlar en esta clase, cómo elaborar un buen protocolo de investigación para poder presentarlo para una beca o para elaborarlo y que este se pueda ejecutar de buena manera, ¿sí? ¿Cómo escribir un protocolo de investigación? Cuando yo me hice esa pregunta, por suerte hay un montón de guías que nos facilitan esta tarea. Están estas guías que puse primero, que son las guías para elaborar un proyecto de investigación de la SAP, que son poquitas hojas, que está buena, que es cortita y sencilla, lo mismo que la guía que elaboró la Dirección de Investigación en Salud, que es la guía de orientación para la elaboración de un proyecto de investigación. Todas estas guías se las vamos a enviar por mail a todos los inscriptos, para que tengan ya todos los artículos descargados, ¿sí? Así que no se preocupen por anotarlos porque se los vamos a enviar. Otra página que no dejen de abrirla es la página del Ministerio de Salud. En la parte de Salud investiga recursos, tenemos este link, que es Banco de Recursos para Investigación. Hay un montón de artículos muy interesantes que nos facilitan la redacción de trabajos científicos, ¿sí? Y esta que quiero hablar en particular, que es la red Equator, que vamos a describirla en la próxima diapositiva. Cuando nosotros investigamos, como lo estamos haciendo en el campo de la salud, tenemos que saber que hay particularidades específicas porque estamos investigando con personas, ¿sí? Y esto requiere de mucha responsabilidad, por eso hay guías, tanto del Ministerio de Salud de la Nación, la guía para la investigación de salud humana, como la guía a nivel provincial, que es el manual de procedimientos de nuestro Comité Central de Bioética, ¿sí? Del que voy a hablar un poquito más adelante. Esta es la página, cuando acá les dejé el link, de Equator Network, ¿sí? Esta página está buena porque son un montón de guías en salud que ustedes pueden descargar, ¿sí? Está en inglés, español y portugués, los idiomas que se pueden descargar de diferentes tipos de artículos, y lo que hay son directrices para la presentación de informes, de los principales tipos de estudios. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ensayo aleatorizado, un estudio observacional, una revisión sistemática, una guía para la elaboración de prácticas clínicas, todos esos se encuentran entre los estudios que yo puedo elegir, digamos, y al hacer un clic puedo acceder a, por ejemplo, en estudios de tipo observacional o descriptivos hay 150. También hay otros filtros que se pueden colocar en esta página, que son estos estudios observacionales, a qué campo se van a dirigir, ¿sí? Este, por ejemplo, que es un estudio observacional que yo utilicé, que esta guía, perdón, que sirve para estudios descriptivos, que yo utilicé, que me resultó muy útil, que ayuda a mejorar la comunicación de los trabajos, y está buena porque te va detallando en cada punto, a modo de tipo checklist, cómo se escribe un título, qué tener en cuenta en la introducción, qué tener en cuenta en materiales y métodos, y toda esa información está bien detallada. Y además, estas guías vienen, por ejemplo, aplicadas. Esta guía Strobe, por ejemplo, está aplicada al campo de la nutrición o al campo de lo que es la resistencia antimicrobiana. Entonces, si uno quiere hacer una investigación puntual de estos temas, está buenísimo porque puede buscar dentro del estudio que uno quiere hacer, si quiere hacer una guía, si quiere hacer, por ejemplo, una descripción de casos, también aplicarlo al campo de la medicina que se quiere realizar la investigación, y estas guías están muy buenas para aprovecharlas. Son guías cortas, igual que las otras guías, serán 10, 11, 15 hojas, y están muy buenas para seguirlas y utilizar. Bueno, acá les puse que vamos a empezar a escribir, así que se pueden preparar el café o el mate. Yo hoy, bueno, en cuanto a la redacción del trabajo final, tienen que tener en cuenta que lo que se va a exigir para la evaluación del curso es redactar un proyecto de investigación, no redactar un trabajo final, ¿sí? Por eso solamente vamos a hacer toda la descripción teórica, los objetivos, y vamos a escribir la parte metodológica, pero no se va a evaluar los resultados, la discusión y las conclusiones, ¿sí? Y cuando ustedes quieren presentar este tipo de trabajos en becas, lo que uno presenta es un proyecto de investigación, uno no lo está ejecutando ni lo va a ejecutar, ¿sí? Lo mismo, si uno quiere presentar un proyecto de este tipo en una beca o quiere elaborarlo de manera más rigurosa, tiene que presentar este proyecto, por ejemplo, a un comité de bioética para que sea evaluado, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ir viendo en las distintas diapositivas ahora son todos los apartados de la beca Salud Investiga, ¿sí? Que es más o menos los mismos que tienen las becas de SAP, en las cuales vamos a ir describiendo y desmenuzando cada ítem. Este texto que yo me voy a basar es un Word que también se los voy a enviar, que es el que les va a servir a ustedes de base para ir completando su trabajo final.
Primera parte, el título, ¿no? Es una parte muy importante porque las primeras impresiones son impresiones fuertes, ¿sí? A ustedes les llamará la atención que el título de la investigación dice hasta 60 palabras. Uno dice un título de 60 palabras. Cuando un título, ahí la definición dice que tiene que ser conciso, informativo y claro. Los títulos tienen que ser un poco extensos. ¿Por qué motivo? Porque en el título tiene que estar incluido la población, las variables, los objetivos y el diseño del estudio diferentemente. Y acá les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, ponemos un título, sífilis en pediatría. Es un título corto, conciso, pero no es clara la población, ¿sí? Sí, población pediátrica, pero ¿qué estamos evaluando? Niños, estamos evaluando neonatos, estamos evaluando adolescentes. Es diferente la población a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? También es importante saber qué variables, qué quiero saber de la sífilis. Las tasas, el aumento de casos, quiero reportar las manifestaciones cutáneas, ¿sí? Todos esos son diferentes variables que cambian los objetivos y el diseño del estudio. Entonces, cuando nosotros queremos redactar un título, tiene que estar lo más completo posible para que realmente llame a leerlo, o que le interese al que realmente quiere leerlo, y pueda atraer bien al público al que está destinado, ¿sí? Acá les puse 3 ejemplos que vamos a ir leyendo y tratando de ir viendo, y si no entienden algo me van diciendo, ¿sí? Por ejemplo, patrones de consumo de alcohol entre jóvenes universitarios de la ciudad de Buenos Aires. Y aclara incluso el diseño, que es un estudio cuantitativo de tipo de estudio. Otro estudio, por ejemplo, dice evaluación de la relación entre el consumo de anticonceptivos y el infarto de miocardio. Este es un estudio de casos y controles, ¿sí? También tenemos este que se los mencioné y se los puse porque es el que desarrollamos en una beca hace unos años en el hospital, que es factores que inciden en el establecimiento y en el mantenimiento de la lactancia materna en niños prematuros, ¿sí? Este estudio fue observacional, prospectivo y descriptivo y se hizo en 3 hospitales de la provincia. ¿Por qué es importante aclarar el diseño o dónde estamos desarrollando el trabajo? Porque nos interesa mucho saber en qué lugar se desarrolla un estudio descriptivo porque describe a esa población, ¿sí? Entonces es correcto que eso esté mencionado. Ni tan largo ni tan corto el título. Tampoco tiene sentido que yo, por ejemplo, al título de patrones de consumo le agregue observaciones de los patrones de consumo o estudios sobre patrones de consumo. Si yo agrego estas palabras, no tienen no hacen más que agregar letras, tampoco tiene sentido. Tiene que ser conciso, concreto, pero tiene que describir todos los factores que yo les puse en el curso, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente diapositiva es el resumen, ¿sí? Si bien en el orden está segundo, el resumen es lo último que yo tengo que elaborar, ¿sí? Jamás un resumen es lo primero que se hace de un trabajo, porque el resumen es la síntesis, la sinopsis de todo el trabajo que se hace. Un resumen es la carta de presentación, o sea que tiene que ser algo muy importante. Muchas personas, cuando leemos artículos o buscamos en internet, o tratamos de leer artículos, no leemos los artículos completos y a veces solo lo que leemos son los resúmenes. Así que de ahí radica la importancia de que un resumen sea explícito, sintético y claro, ¿sí? Y tienen que estar los principales elementos de la planificación. Este resumen que yo les estoy mostrando es el resumen de un proyecto de investigación, de algo que todavía no se ha ejecutado, ¿sí? Diferente es un resumen, como lo planteó Liliana en la clase anterior, un resumen de un trabajo final, en el que yo voy a tener todos los apartados, ¿sí? El título, la introducción, materiales y métodos, las conclusiones, la discusión y todos los apartados que hacen un trabajo científico. En este caso, solamente vamos a tener la primera parte, la identificación del problema a investigar y justificarlo adecuadamente, formular bien los objetivos de la investigación, plantear una hipótesis si lo requiere, explicar el tipo de diseño y la técnica que se va a emplear, y hacer una breve descripción de los procedimientos que vamos a llevar a cabo y cómo vamos a hacer el análisis de los datos, ¿sí? Y si ustedes ven el segundo punto del apartado resumen de la investigación, nos habla de las palabras claves, ¿sí? Como lo habíamos visto en la clase del doctor Enríquez, es importante utilizar palabras claves que sean descriptores en ciencias de la salud, ¿sí? Nosotros en el idioma castellano
Desgraciadamente utilizamos millones de palabras para referirnos a lo mismo, y esto nos facilita que nosotros podamos buscar textos y demás, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me quiero referir a la palabra prematuro, puedo utilizar diferentes términos: pretérmino, neonato prematuro, neonato pretérmino, ¿sí? Recién nacido pretérmino. Pero si yo me fijo al descriptor en español, o sea, la palabra en la cual la mayoría de las revistas deberían escribirlo para que todos hablemos el mismo idioma, sería recién nacido prematuro. Vieron que el inglés tiene uno solo, no es tan vueltero como nosotros. Y siempre tengo que verificar que ese descriptor, esa palabra, que yo quiero que sea la palabra que se indexe, que cuando alguien busque mi artículo ponga esta palabra y mi artículo salga, tengo que fijarme si es la que yo realmente quiero definir, ¿sí? En este caso, prematuro es la definición que yo quiero dar de prematuro, que es un niño nacido antes de las 37 semanas. ¿Sí? Eso también hay que corroborarlo. Está bueno buscar las definiciones de todas las palabras que uno utiliza en la investigación, porque a veces el término que nosotros empleamos no es el adecuado en cuanto a descriptores que se utilizan en la mayoría de los artículos científicos, entonces las comparaciones después entre nuestro artículo y otro artículo se hacen más difíciles. Atención, vuelvo a decir lo mismo, el resumen es el final. Nosotros estamos muy acostumbrados a que se nos pide un resumen para la presentación, por ejemplo, en un congreso, y uno arranca a escribir un resumen con unas encuestas que tenía. Eso no es un proyecto de investigación. Siempre tienen algunas falencias ideológicas, porque no se han diseñado y no se han evaluado y no se han tomado el tiempo que necesita un proyecto de investigación. Hay un micrófono abierto. Este es el reglamento de los resúmenes de trabajos libres de la SAP que se presentan en la mayoría de los congresos, en el cual ustedes ven que los caracteres son poquitos, son 2500, incluyendo los espacios en blanco, siempre nos faltan palabras, no nos alcanzan todo lo que queremos escribir, por eso hay que ser concisos, concretos en lo que se plasma en un resumen, ¿sí? Esto es diferente, como yo les mencioné anteriormente, a lo que ustedes van a redactar, que es el resumen del proyecto de investigación. Al igual que el resumen del proyecto, el resumen de un trabajo final se redacta al final del trabajo, cuando ya terminé y ya trabajé muchísimo cada apartado, y me es incluso sencillo. Si uno hace un trabajo por partes, el resumen es lo que sale solo, no necesitamos ni redactar. Otro apartado, hablamos hasta ahora del título, que era el primero, el segundo, que era el resumen, son los antecedentes. Dentro de los antecedentes vamos a tener distintas partes: la identificación, delimitación y justificación del problema, ¿sí? Nosotros cuando investigamos queremos aportar algo más, o queremos incorporar un conocimiento o algo que no se sabía a otros investigadores, o queremos nosotros conocer algo más de un problema que nos llama la atención, ¿sí? Para poder tener un buen trabajo, nosotros debemos identificar y delimitar bien el problema. Y este es un momento central de la investigación, porque si nosotros llegamos a delimitar y a identificar bien lo que queremos estudiar bien detalladamente, vamos a hacer una correcta formulación de objetivos, vamos a tener un buen encuadre metodológico, nos va a salir sola la hipótesis, y vamos a poder justificarlo de una manera apropiada. ¿Sí? La justificación de un trabajo se refiere al reconocimiento. ¿Por qué es importante que yo haga esta investigación? ¿Para qué es importante? Es importante para las personas que estoy investigando, qué les aporta a esas personas, qué nos aporta a los investigadores, y qué les aporta a esta investigación a futuros investigadores. Si yo hago un estudio descriptivo de una situación X, ese estudio descriptivo quizás pueda ser un estudio que alguien tome de base después para hacer otros tipos de estudios, por ejemplo, analíticos, ¿sí? Y para hacer una adecuada redacción de la parte de antecedentes, se tiene que hacer una exhaustiva revisión bibliográfica, ¿sí? Sobre todo la bibliografía de los últimos años, para saber bien qué es lo que se sabe del problema hasta el momento, ¿sí? Después, dentro de lo que nosotros, aparte de hacer el planeamiento y la justificación del problema, un apartado que se pide en estas becas en las que investiga es formular la formulación de la pregunta de investigación. Esta pregunta a veces nos sirve para clarificar qué es lo que tenemos que contestar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del estudio que estamos desarrollando como ejemplo del alcoholismo, ¿sí? Nos pregunta cuáles son las representaciones sociales acerca del consumo de alcohol que poseen los jóvenes entre 15 y 20 años que habitan grandes zonas urbanas, en el municipio de La Matanza, en el año 2007. Lo bueno de redactar esta pregunta de investigación es que ya nos va dando otros datos, ¿sí? Los jóvenes están entre 15 y 20 años, ¿sí? Son de este lugar específico y en este año determinado,
¿sí? Porque voy a realizar en este caso un estudio de lactancia. Y en el caso del otro estudio que estábamos hablando de lactancia en los prematuros, ¿qué factores van a favorecer, qué factores van a perjudicar la lactancia en los niños prematuros? Ya achico mi campo, no son todos los niños, sino solamente en los niños prematuros, y lo voy a evaluar solo en hospitales públicos. Entonces voy achicando un poquito a dónde se dirige mi estudio y dónde voy a plasmar mis conclusiones, ¿sí? En este apartado, que es el cuarto de las becas, nos habla de los fundamentos o bases teóricas conceptuales, ¿sí? En este caso tenemos que hacer lo inverso, ¿sí? En vez de tratar de delimitar o achicar el problema, nosotros tenemos que tratar de ir a lo macro para volver al problema, para volver a reflexionar y encuadrar bien nuestro problema, ¿sí? Un marco teórico es el conjunto de teorías, enfoques y antecedentes válidos para el encuadre correcto del problema de investigación. Esto nos va a permitir describir bien el problema, poder centrarnos bien en este problema que vamos a investigar y tratar de relacionar estas teorías que están un poco más fuera de nuestro problema puntual con el problema que nos presenta, ¿sí? Entonces hacemos lo inverso a lo del apartado anterior. Otro punto importante de la parte de la fundamentación o base teórica es definir rigurosamente los conceptos que vamos a ver. Como hablábamos de los descriptores, tenemos que saber bien qué palabra estamos usando y en qué sentido le estamos usando esa palabra, ¿sí? En un trabajo, yo en una parte que quiero ser metodológicamente correcta, tengo que definir teóricamente a qué llamo cada cosa, ¿sí? Prematuro es todo niño menor de 37 semanas, ¿sí? Porque si otros autores quieren comparar su trabajo con el mío, tienen que saber qué definición incluyo yo, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, les puse otro ejemplo ahí, lactancia materna exclusiva, ¿sí? El niño, en este caso, solamente recibe leche materna, pero hay algunas salvedades, puede ser directamente del pecho o por otro método, ¿sí? Y no ingiere ningún otro alimento del día. Tengo que aclarar bien a qué me refiero con cada palabra que se utiliza en mi trabajo para que no se dé confusiones posteriores con otros tareas, ¿sí? Y también, si corresponde, formular una hipótesis. No todos los trabajos tienen que tener una hipótesis redactada, ¿sí? Por ejemplo, el estudio descriptivo no tiene una hipótesis de trabajo, ¿sí? Pero a todo esto voy a llegar si voy haciendo bien todo lo que son los apartados de antecedentes, ¿sí? Si hago bien toda la formulación de todos estos puntos. En el quinto punto están los objetivos. Y acá hacemos un parate porque redactar objetivos parecería re sencillo, pero es una de las tareas más difíciles. Saber qué quiero estudiar. Y que lo que quiero estudiar sea concreto, sea mensurable y lo pueda hacer, sea factible, ¿sí? Para mí se me pueden ocurrir trabajos geniales de estudiar la desnutrición a nivel mundial, pero yo no tengo acceso a estos datos. Entonces, tengo que tratar de que mi trabajo se pueda hacer en lo concreto, ¿sí? Que todos esos datos sean medibles. Todos los objetivos se redactan en verbos en infinitivo, ¿sí? Y no hay que confundir, ¿sí?, los objetivos del trabajo con las cosas que vamos a hacer, ¿sí? Yo no puedo poner en los objetivos de mi trabajo realizar encuestas a madres internadas. Eso es una tarea que yo voy a hacer, no es un objetivo del trabajo, ¿sí? Ni tampoco tengo que inferir qué resultados me van, ¿sí? Acá, por ejemplo, y otra cosa importante a tener en cuenta es que si tenemos más de un objetivo en el trabajo, tenemos que identificar cuál es el objetivo general, ese que engloba a todos, y después tratar de ser bien minuciosos en la descripción de objetivos específicos, objetivos que voy a ir respondiendo con el estudio, ¿sí? Acá les voy a ir poniendo ejemplos porque esto es más sencillo si lo vamos viendo con ejemplos, ¿sí? En este caso, el objetivo fue identificar y describir los patrones de consumo de alcohol entre jóvenes que consumen alcohol o hayan consumido alguna vez y que concurren en la Universidad Pública de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. Y entre los objetivos específicos va a caracterizar a los jóvenes que consumen alcohol según edad y sexo, va a describir el perfil de consumo, a qué edad iniciaron su consumo, qué modalidad tienen, qué cantidad, qué frecuencia y qué bebidas consumen, ¿sí? Y también va a comparar los patrones de consumo establecidos según la edad y el sexo. Entonces, trabajó sobre un apartado general y después desglosó bien qué es lo que va a analizar en cada caso, ¿sí? Estas tablas las dejo y se las quise poner porque a veces cuando a mí me costó mucho redactar objetivos, me cuesta mucho,
Y hay tablas que han elaborado diferentes autores de verbos que podemos utilizar para redactar objetivos generales. Y estas tablas me parecieron muy interesantes, ¿sí? Verbos para redactar objetivos generales pueden ser analizar, identificar, evaluar, ¿sí? Esos verbos que siempre vemos en los trabajos. Pero bueno, ahí tienen todo un listado y pueden tratar de buscar bien qué verbos es el que quieren usar en su trabajo. Esta es la misma tabla, pero para objetivos específicos. Y como soy fanática de los verbos, le dejo más tablas. No, estas tablas también están buenas porque la taxonomía de Bloom lo que nos habla son de distintos niveles de procesamiento del pensamiento. Yo puedo ir desde lo más básico, desde el conocimiento, haciendo un trabajo para definir algo, para relatar algo, hasta un trabajo que sea mucho más complejo, en el cual evalúe, clasifique, ¿sí? O tenga menciones de algo, ¿sí? Así que acá tiene muchos más verbos para jugar y hacer. También los verbos varían según el tipo de investigación que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces voy a tener objetivos diferentes con estos verbos y voy a hacer una investigación exploratoria, ¿sí? Si quiero hacer algo más bien descriptivo, o bien algo de dar causas o explicar algún fenómeno, ¿sí? Así que bueno, esto se los dejo para que los queden en el Power y los puedan imprimir. Yo siempre los tengo por ahí para redactarnos bien en el libro. ¿Para qué nos sirvió redactar todo esto que vimos hasta ahora, que hasta ahora han sido nada más que los antecedentes y los objetivos? Porque es lo que en un futuro será nuestra introducción, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la parte por ahí más pesadita, que es la parte metodológica, ¿sí? Un buen apartado metodológico nos tiene que permitir a nosotros como investigadores dejar en claro cómo hicimos nuestra investigación, nuestras encuestas y todo, para que otro investigador pueda reproducir la misma investigación. Entonces tiene que ser súper claro, ¿sí? Tiene que ser como una receta de cocina para la gente que le gusta cocinar, ¿sí? Tiene que ser claro, preciso, tiene que estar todos los pasos, lo que uso y cómo lo uso, ¿sí? Para poder reproducirlo, ¿sí? Porque el método científico exige que esto sea reproducible, ¿sí? Que los estudios se puedan reproducir, ¿sí? Es importante que en la parte metodológica no estén para nada escritos algunos resultados, porque por ahí queremos describir qué es lo que vamos a hacer y ponemos que vamos a trabajar con 150 encuestas. 150 encuestas o 150 participantes ya son resultados. Así que no hay que mezclar los materiales y métodos con los resultados. Y eso es algo a veces difícil de ir viendo, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que un apartado metodológico bien definido, bien hecho, va a hacer que su estudio sea válido, ¿sí? Porque si nosotros no elaboramos bien, no describimos bien qué categorías, qué población vamos a utilizar, cómo seleccionamos la muestra, nuestro estudio pierde validez, y ya no puedo generalizar sus resultados, ¿sí? Y eso puede inducir errores, y los errores en investigación tienen que ser contemplados, ¿sí? Lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es describir este apartado, que es el más larguito, ¿sí? Así que cualquier cosa me van diciendo si quieren que vayamos un poco más lento. En cuanto a la metodología, lo primero que se solicita en esta beca es la definición operacional, esa palabra siempre me cuesta, de las variables, ¿sí? Uno tiene una definición conceptual de las cosas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, peso al nacer, me refiero al primer peso que tiene un niño, ¿sí? Pero la definición operacional del peso me quiere dar las normas y los procedimientos que como investigador llegué para medir esa variable de investigación, ¿sí? Entonces, una definición operacional, por ejemplo, puede ser peso al nacer, que lo voy a medir en gramos, pesado en una balanza electrónica. Y también puedo escribir las categorías de análisis. Yo voy a clasificar mis recién nacidos en menores de 2.500 gramos, bajo peso al nacer, y mayores de 2.500 gramos. O puedo tomar otra forma de clasificarlos, que es, por ejemplo, relacionar el peso con el gestacional. Entonces, voy a decir que voy a utilizar las curvas de Ohm, las curvas de Fenton, para clasificar al niño según su peso, en pequeño, adecuado y grande, según los percentilos que tenga el paciente. Yo todo eso lo tengo que dejar escrito, ¿sí? Y en un trabajo tengo que tener en cuenta que hay variables que van a ser de tipo cualitativas y cuantitativas. Tienen que estar bien descritas, ¿sí? Si son cualitativas y son nominales, es cierto, yo lo voy a clasificar en masculino y femenino. Si son ordinales,
tengo que tener en cuenta, por ejemplo, un dolor de cabeza, como lo dice ahí, va a ser leve cuando cumple estas características, moderado cuando cumple estas características y grave, ¿sí? Bien claro a qué defino yo, leve, moderado y grave, ¿sí? Y lo mismo que en variables numéricas o cuantitativas, tengo que tener en cuenta cuáles van a ser discretas, o sea, van a ser enteras, por ejemplo, el número de hijos, el número de partos, que son 4, 5, 6, y las continuas. Y las continuas establecer las unidades, ¿sí? Voy a manejar el peso en kilo, en gramos, la glucemia en miligramos por decilitro, en gramos por litro. Eso es importante que yo deje aclarado cuál es la forma, digamos, de mi variable, cuál es bien, cómo la voy a medir, en qué instrumento y todo, para que este resultado sea reproducible, ¿sí? Y un consejito, tantas variables como sea necesario, ¿sí? Y tan pocas como sea posible. Porque cuanto más cosas queremos investigar, más se abre el abanico y después ya no sabemos ni qué estamos investigando, ¿sí? Así que las variables, las mínimas e indispensables para responder a mi objetivo de investigación, ¿sí? Otra cosa muy importante que hay que hacer en la parte metodológica es describir el ámbito del estudio, ¿sí? Describir las características del lugar donde yo voy a realizar mi estudio y por qué seleccioné ese campo y no otro. Y aquí vamos al concepto de accesibilidad, ¿sí? En el caso que veníamos hablando del patrón de alcoholismo en jóvenes, se descubrió que la Universidad Estatal de Buenos Aires tiene 15 facultades ubicadas en el Centro Geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, a las cuales asisten aproximadamente 270.000 estudiantes. Esto me da un marco, es decir, si hay 270.000 estudiantes, ¿cuántos yo podré llegar a encuestar? Y ahí yo tengo que establecer cuál va a ser mi muestra, mi número y cómo lo voy a tomar, pero eso en otro apartado de tiempo. Yo lo que le puse acá fue en el estudio que hicimos acá en la provincia sobre lactancia y niños prematuros, en el cual describimos también nuestro ámbito, y quiero aclarar lo de la accesibilidad, porque puede ser una limitante o no para, por ejemplo, la asignación de una beca. En este caso, nosotros en la provincia de Entre Ríos pusimos que se producen anualmente 22.370 nacimientos. De estos niños, 2.400 corresponden a niños prematuros. Entonces ya sabemos más o menos cuál es el total y tenemos que estimar cuál va a ser la muestra, ¿sí? La atención pública en nuestra provincia se divide en 6 hospitales de nivel 6, ¿sí? De ellos, nosotros como investigadores, cuando diseñamos este estudio, solo teníamos acceso a 3, bueno, al 50%, bastante bien, por su accesibilidad. Y ahí desarrollamos cuál, el hospital de Paraná, el de Villaguay y el de Gualeguay. Es importante aclarar esto porque alguien podría decir, ¿por qué no se tomaron los 6 hospitales? Si yo tuviera investigadores, 6 puntos, quizás hubiese tomado los 6 hospitales y la muestra y el trabajo se hubiese realizado en toda la provincia y no en cierta zona de la provincia, ¿sí? Entonces es importante aclarar por qué tomamos una muestra y cuál es nuestro ámbito de estudio para saber después bien a dónde se van a extrapolar nuestros resultados, ¿sí? En cuanto al tipo de estudio y diseño, acá, esta es la parte que por ahí más nos cuesta, siempre se tiene que elegir el método adecuado, ¿sí? Para resolver nuestro problema, ¿sí? Atento a los conocimientos existentes sobre el mismo, al ámbito donde vamos a trabajar, a los recursos que tenemos, porque eso también es muy importante saber qué recursos, cuántos somos los que estamos investigando, cuántos somos los que vamos a procesar datos, cuántos somos, porque eso es importante planificar, ¿sí? Y a la aceptabilidad ética del mismo, ¿sí? En investigación en salud, el paciente tiene mucho que ver en nuestra investigación, y lo que nosotros hagamos tiene que tener un balance entre riesgos y beneficios, que tenga beneficios para el paciente y que no sea un riesgo que el paciente directamente sufra, ¿sí? Esta clasificación me gustó y por eso se las dejo, y también les voy a mandar el artículo donde la saqué. Estos son los tipos de estudio y diseño que existen, y los clasifico de una manera que me pareció bastante sencilla, porque cuando uno lee tipos de estudio, no sabe ni para dónde ir, si son descriptivos, si no son descriptivos. Lo único que entendemos bien es lo de retrospectivo y perspectivo, pero después los otros términos se nos hacen muy confusos. Y este artículo, que hay 2 versiones que les mando, la de 2010, que es la que está ahí en la diapositiva, en ese incluso da ejemplos que son muy claros. No lo quiero desarrollar porque se va muy largo la parte metodológica y es un poco pesada, pero están muy lindos los ejemplos para que practiquen, ¿sí?
Para describírselos brevemente, un estudio científico, que de esto vamos a seguir hablando en sucesivas reuniones, pero vamos a indagar vamos a decirlo varias veces para que ustedes vayan entendiendo que hay diferentes tipos de estudios y se seleccionan de acuerdo a lo que yo quiero averiguar, ¿sí? La finalidad tiene que ver, en el caso de los descriptivos, con describir condiciones de salud, ¿sí? De individuos o de poblaciones y de sus variables. Y en los analíticos, yo voy a analizar los determinantes y las causas de estas variaciones. Según la asignación de factores de estudio, puede ser que el investigador sea solamente un observador, entonces va a ser un estudio de observación, básicamente, o experimental cuando el observador introduce una modificación y evalúa lo que cambia después de esa intervención, ¿sí? En los estudios de seguimiento nos vamos a referir más que nada a en qué momento se toman las muestras, ¿sí? Podemos tener estudios transversales cuando tomamos una muestra, una única muestra, ¿sí? Y en un único momento, o estudios con seguimiento que pueden ser longitudinales o no longitudinales, ¿sí? En cuanto a la información y la relación que la información tiene con el estudio, podemos tener que la información se haya generado antes, después venga el estudio, entonces va a ser efectiva, que la información la generemos después de haber diseñado nuestro proyecto o nuestro protocolo de investigación, entonces sea prospectiva, o bien vaya en ambas direcciones, ¿sí? Después hablaba del sentido, ¿sí? Que esto me parece interesante, porque parece lo mismo que retro y prospectivo, y no es así. El sentido de la investigación tiene que ver para algunos tipos de estudios, cuando, por ejemplo, tenemos una exposición y un efecto. Entonces yo puedo tener que se da primero la exposición y después el efecto. Para que se entienda, por ejemplo, yo puedo estudiar mujeres que toman anticonceptivos y ver qué pasa con esas mujeres que toman anticonceptivos en su vida reproductiva. Por ejemplo, si tomar anticonceptivos se asocia a algún cáncer, por ejemplo. Entonces yo voy de la exposición al efecto, por ejemplo, adverso que se puede generar. Estoy diciendo cosas que por ahí no tienen estudios científicos para que ustedes lo entiendan. O puedo ir al revés, ¿sí? Que sea hacia atrás. Desde el cáncer, como el efecto, hacia alguna exposición, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres que tienen cáncer de mama tomaron anticonceptivos, entonces voy desde el efecto hacia desde el efecto, sí, hacia la exposición, ¿sí? O puede ser que no haya un sentido establecido en el estudio, ¿sí? También puedo clasificar mis estudios según unidad de análisis, en individuales o ecológicos. Los ecológicos no se refieren a la ecología, sino, por ejemplo, a poblaciones, ¿sí? Espero no haberlos mareado con esta diapositiva, pero bueno, si quieren indagar un poquito más y ver ejemplos, este artículo está muy bueno. En cuanto a la parte metodológica, describir la población es muy importante, ¿sí? Cuando yo quiero describir la población en la que voy a trabajar, tengo que definir dónde se aplican y dónde van a recaer mis conclusiones, ¿sí? Mi universo pueden ser personas, instituciones, programas, lo que sea que yo vaya a estudiar, ¿sí? Nuestras unidades de análisis nos van a ir dando cada dato en particular. Y es importante también especificar en un trabajo a quiénes incluyo y a quiénes excluyo de mi trabajo, ¿sí? Y, y esto nos va a ir determinando también del universo total cuál es mi muestra, ¿sí? Y cuál es mi muestra accesible. Porque yo puedo querer seleccionar 1000 pacientes, pero yo sé que en 1000 pacientes no voy a poder trabajar con eso y tengo que seleccionar de alguna manera una muestra, ¿sí? Una parte más chiquita. Esa muestra la puedo seleccionar de dos formas, probabilística o no probabilística. Lo que nosotros habitualmente hacemos en los estudios que enseñamos, cuando hacemos encuestas, hacemos no probabilística. Vamos tomando encuestas sucesivas sin tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de una muestra probabilística, probabilidades más bien seriadas o agrupadas, ¿sí? Y todos los cálculos que hacen los estadistas para saber qué población tengo que tomar y cómo, si la voy a tomar al azar, si no va a ser al azar, ¿sí? Obviamente las muestras probabilísticas tienen mucho más peso que las no probabilísticas, pero bueno, por su accesibilidad nosotros muchas veces utilizamos pruebas no probabilísticas, ¿sí? Acá hay un ejemplo para graficarlo, porque por ahí hablar así de muestras es medio difícil, o de cómo redacto esta parte, y es importante, por ejemplo, en este estudio de lactancia, el universo poblacional eran las madres y los niños que son asistidos en hospitales públicos de la provincia de Entre Ríos, los prematuros,
Entonces ahí ya existía un poquito mi universo poblacional. Mi unidad de análisis eran las madres y las características que tenían sus niños. Los criterios de inclusión eran las madres de niños prematuros que nacían o se hospitalizaban, porque podía pasar, no sé, los niños prematuros más grandecitos, los de 36 semanas no se nos internaban, entonces los teníamos que ver en el nacimiento completo, ¿sí? Y tenemos que siempre describir los criterios de exclusión, ¿sí? En este caso nosotros sacábamos del estudio a todas las madres que tuvieran alguna contraindicación de lactancia, por ejemplo. Todas las personas que no den su consentimiento informado también tienen que salir del estudio, y también las que no eran obviamente atendidas en instituciones privadas o fuera de la provincia. Algunas cosas parecen redundantes, pero hay que aclarar, ¿sí? Y hacer los criterios de inclusión y exclusión también nos va a ir achicando la muestra, y nosotros en el análisis que hagamos de los datos también tenemos que decir. Por ejemplo, si mi población inicial fueron 200 niños, sus madres prematuras, que tuve que excluir, y lo puedo describir en mi trabajo, excluí 10 porque se negaron a firmar el consentimiento informado o no quisieron participar de la investigación. 3 porque tenían contraindicación de lactancia. Yo voy achicando y voy mostrando quiénes se van yendo, digamos, de mi estudio y por qué, ¿sí? Y eso también hace que mis datos sean veraces. Y del total ese que fui tamizando, cuáles son mi población y mi muestra, la muestra sobre la que trabajé, ¿sí? Y es importante también, cuando uno ve la población que tiene y la población que obtuvo, cuáles son los posibles sesgos que se generen por esa selección muestral, ¿sí? En el caso de nuestro estudio que hicimos, el sesgo lo tuvimos en que analizamos ciertos hospitales que se encuentran en una región y o sea, no se tuvo en cuenta la región noroeste y sur de la provincia. Entonces yo no sé si los índices de lactancia son aplicables a esas partes de la provincia, ¿sí? Espero no irlos aburriendo, pero ya vamos a ir cerrando, ¿sí? Después de la parte metodológica, tengo que tener en cuenta si voy a usar fuentes primarias o secundarias. Las primarias son las que yo elaboro para este trabajo, y las secundarias cuando busco los datos de un registro de un estereotipo, ¿sí? Si tengo que hacer una fuente primaria, siempre tengo que probarla. La prueba piloto es importantísima. Una semana, 2 semanas antes del estudio de investigación comience, probarlo con alguien para ver realmente si se entienden las preguntas, si no son capciosas, si hay dificultades, porque eso hace que se ajusten y que realmente el producto final esté mucho mejor que si yo largaba la primera encuesta que se me ocurrió, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, voy a utilizar alguna escala que ya ha sido utilizada, o algún procedimiento, o alguna encuesta de otro investigador, tengo que aclarar cómo es esa encuesta y digamos que y desglosar, ¿sí? También, siempre que hagamos una investigación, tenemos que decir cómo vamos a analizar los datos, ¿sí? Los datos se van a analizar de diferentes maneras, si son investigaciones cuantitativas o cualitativas, ¿sí? En las cuantitativas, yo voy a tratar de agrupar los datos por categorías, codificarlos, utilizar medidas de resumen, ¿sí? Y también tengo que describir qué análisis estadístico les voy a dar a esa gente, ¿sí? Y en las investigaciones cualitativas, también tengo que tener bien en claro, si bien en las investigaciones cualitativas como que se va entrelazando mucho más la parte del desarrollo de la investigación y los resultados, también tengo que saber cómo voy a ir procesando esos datos, ¿sí? Acá les dejo 3 software de descarga gratuita, ¿sí? Que tienen sus manuales en internet también, que pueden utilizar, porque uno a veces se queda con el Excel, y hay un montón de programas que nos facilitan un montón la vida, y hay que animarse a utilizar otros software. Para ya ir finalizando, también tenemos que tener en cuenta los aspectos éticos de la investigación. Siempre que se hace una investigación en personas, en el ámbito nuestro de la salud, hay que balancear bien los riesgos y los beneficios de esta investigación, y no somos nosotros los que tenemos que evaluar eso, ¿sí? Nosotros como investigadores. Tiene que hacerlo alguien que esté por fuera de la investigación, y los que hacen esta tarea y lo tienen que hacer son los comités de ética. Nosotros en la provincia de Entre Ríos contamos con el Comité Central de Bioética de la Práctica Clínica, la Investigación y la Experimentación en Biomédica, que fue creado en el año 2013, que ahí le dejo los contactos, que te manejas mucho por mail con el comité, y ellos te van asesorando y te van evaluando un proyecto de investigación. Y eso es muy importante porque
nos pueden dar muchas recomendaciones, sugerencias, nos van a hacer muchas salvedades con todo lo que tiene que ver con cómo venimos redactando nuestro trabajo de investigación, y toda investigación tiene que pasar por el aval de un comité de ética, ¿sí? Para que realmente sean válidos sus resultados, porque yo después, si hice una investigación, por más que el protocolo sea excelente, si no está evaluado por un comité de ética, yo no la puedo publicar en ninguna revista, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Desde la parte de bioética e investigación, hay una clase dentro de 15 días con la doctora Moya, que no se la pierdan, que va a ser excelente, como son sus presentaciones, pero yo quería dejarles el dato de lo nuestro, de lo de acá de Entre Ríos, para que ustedes sepan a dónde se tienen que dirigir para realizar la evaluación de su trabajo de investigación. Todo consentimiento informado cuenta con dos partes. Una parte de información para el participante y otra de la parte de selección de firmas, es lo que está acá abajo, ¿sí? En la que el paciente declara haber leído el caso, ¿sí? Yo acá les dejo un modelo. En un consentimiento tienen que haber varios datos. Ustedes cuando se pongan a redactar un consentimiento se van a dar cuenta que tiene que estar, por ejemplo, cómo es el título del proyecto, los datos del comité de ética que evalúa, los datos del investigador principal, los objetivos que tiene este estudio y para qué, o quién se beneficiaría con este estudio. Eso también tiene que estar todo redactado en la hoja de información que se le entrega al paciente, ¿sí? Y el último apartado que vamos a pedir que redacten en este texto de la salud investiga es la bibliografía, ¿sí? Tengan en cuenta que la bibliografía uno le parece que es algo menor, pero la bibliografía dice mucho más de lo que uno supone. La bibliografía para un evaluador experto pueden ver bien qué es lo que han leído, si han realmente citado a los autores en materia, ¿sí? Tiene mucho, mucho peso redactar bien una bibliografía, ¿sí? Y lo otro que es importante es cómo citamos los artículos, ¿sí? Y cómo los escribimos, tanto como en la parte de referencias como en la bibliografía. Y acá les quería dejar, para que sepan, que yo no lo sabía, que el Word tiene una parte que se llama referencias, en la que si ustedes ponen insertar cita, pueden poner el estilo de cita, porque la mayoría de las revistas les van a pedir un estilo, o Vancouver o APA, que son los más comunes, y cuando ustedes hacen clic acá, les sale un cuadrito que si lo completan, después la computadora sola les escribe bien la cita. Entonces es una buena manera de no romperse el coco para escribir las citas bibliográficas, ¿sí? Hasta acá era lo que vamos a pedirles que hagan, que es un montón, así que lo tienen que ir elaborando con tiempo, y bueno, mucha información en esta clase se dio de manera escueta, pero la vamos a ir desarrollando más puntualmente, ¿sí? ¿Qué quedaría fuera del proyecto? Los resultados, la discusión y las conclusiones. Eso serían parte de un proyecto final, ¿sí? Los resultados, les pongo algunos tips nada más, pero cuando uno quiere redactar resultados tiene que tener en cuenta que los resultados son un apartado muy cortito, si vienen precedido de un buen material y métodos, y si vienen seguido de una buena discusión. Los resultados son breves, ¿sí? No tenemos que poner nada metodológico, eso va en materiales y métodos. Primero tengo que hacer en los resultados una descripción más amplia, en la cual, por ejemplo, voy a mencionar la población que estudié, cuántos fueron los participantes, de qué sexo eran, qué edades tenían, y después voy a presentar los datos de la manera más resumida y de la manera más clara posible, ¿sí? Si yo tengo datos que se repiten mucho, voy a utilizar gráficos, voy a utilizar otra forma que no sea texto, porque queda muy tedioso escribirlo, ¿sí? Y no tengo que ser redundante. Si puse las cosas en un gráfico, no van en el texto y viceversa, ¿sí? Los resultados tienen que ser breves y claros, ¿sí? También otras salvedades para lo que es la discusión. La discusión es lo más difícil que hay para redactar. En las discusiones tenemos que destacar los aspectos o las cosas que hacen novedoso en nuestro trabajo, porque es importante en nuestro trabajo. Comparar nuestro trabajo con otros estudios para ver si nuestros resultados son similares, son completamente diferentes o cómo se encuentran, ¿sí? Explicar todas las limitaciones que pudimos tener en el estudio, las limitaciones, los sesgos, todo lo que tiene que ver con eh, las, todo lo que haga que nuestros resultados por ahí no puedan ser generalizados a otras poblaciones, por ejemplo. Y describir para qué puede servir nuestro estudio, ¿sí? Para otros estudios, ¿sí? Y en la parte de conclusiones podemos relacionar las conclusiones, siempre debemos relacionar las conclusiones con los objetivos que tuvimos. Porque ya pasó tanta agua por el puente que ya nos olvidamos hasta de lo que queríamos investigar, ¿no?
tenemos que concluir tratando de relacionar esto con los objetivos. Y evitar hacer afirmaciones rotundas de algo, ¿sí? En medicina todo no es así, porque yo lo estudié y me digo así, es así, ¿sí? Porque a veces las conclusiones nuestras pueden tener ciertas limitaciones, ¿sí? Y más porque es peligroso concluir algo como que es así, de esa forma, constantemente, y que no sea así, porque no esté bien respaldado en nuestro proyecto. Así que bueno, muchas conclusiones que uno lee en los artículos hablan de que podría haber una asociación entre esto y aquello, pero no dicen que hay una asociación y que eso es la causa, ¿sí? Así que si bien hay que tratar de ser claros, tratar de concluir el resultado final de nuestro proyecto, no decir conclusiones que pueden estar debidamente respaldadas, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que yo les quería comentar en cuanto a la redacción del trabajo. Este es mi mail, el mail del grupo de trabajo que somos, del curso, y el canal de YouTube para poder sacar la clase. Igual la pensaba mandar porque dejé muchos links por ahí de cosas que pueden aprovechar, ¿sí? Ahí dejo de compartir pantalla, o si me quieren consultar algo, me iba a fijar en el chat. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Hay un comentario ahí en el chat de Gloria. De sesgo, sí. El sesgo es todo lo que nos aleje de la verdad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en claro que a veces si las muestras, por ejemplo, no están tomadas de una forma bien probabilística, digamos, se pueden introducir errores, ¿sí? Hay diferentes tipos de sesgos, yo no soy especialista en materia, pero uno tiene que tener en cuenta qué cosas pueden hacer que su investigación no sea válida, y eso ya lo podemos ir viendo de antemano, ¿sí? Por eso es importante saber qué cosas van a nublar por ahí nuestro trabajo de investigación, ¿sí? Una puede ser cómo se seleccionó la muestra, ¿sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer un trabajo en nuestro consultorio, encuestando a los primeros, no sé, 3 pacientes, es una manera de hacer, ¿sí? Por ejemplo, puede ser algo estadístico o no, digamos, y ahí es donde podemos tener diferentes errores, ¿sí? Se pueden mencionar eso en el trabajo. Eso es lo que es importante, que, o sea, nosotros no tenemos que tener miedo, por ejemplo, de mencionar un sesgo, ¿sí? Eso te quería contar, por ejemplo, un caso. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, los pacientes que acuden a mi consultorio, si tienen o no tienen colocadas las vacunas, yo quizás esté haciendo un sesgo, porque capaz que me dé que los pacientes que acuden al consultorio están mejores vacunados porque son los que más consultan, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber los que no están vacunados, tendría que buscar la manera de obtener ese dato, ¿sí? Si yo solamente voy a encuestar a los que consultan en mi consultorio, que por ahí esos pueden estar vacunados y los otros me quedan por fuera, ¿sí? Esos pueden ser algunos sesgos. Sobre todo los sesgos se producen mucho cuando las muestras no están bien tomadas, ¿sí? Que no es que esté mal tener sesgos, sino que hay que aclararlos en el trabajo para que otros los tengan en cuenta cuando leen, ¿sí? Espero no haberlos aburrido, traté de dejarles muchos recursos porque uno cuando se tiene que sentar a investigar, está bueno tener bibliografía o tener otros lugares de búsqueda para que esto sea más ameno, porque a veces es difícil sentarse a redactar un proyecto, que es lo que nosotros para ahí les proponemos desde el curso, ¿sí? A las listas de verbos a mí es lo que más me han ayudado. Son difíciles, es difícil redactar un objetivo, y es difícil redactar todo, ¿sí? Pero si uno realmente se pone a redactar un proyecto como corresponde, el trabajito sale solo, ¿sí? Y el análisis de datos es mucho más sencillo si uno pensó previamente cómo lo iba a analizar, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Igual después vamos a seguir charlando estos conceptos, ¿sí? Error, sesgo, los estudios, la parte bioética, vienen en otras explicaciones. Acá era nada más que hacerles el puntapié para que ustedes puedan, con el Word que le vamos a mandar, empezar a escribir el texto. Bueno, espero que les haya gustado. Si alguien quiere activar su micrófono o preguntar algo, si no,